Nunca fui muy bueno para hablar de esto, pero ya pasaron casi 10 años y todavía hay noches en las que me despierto empapado en sudor por lo que vi ese día. Me llamo Ángel, o al menos así me llamaban antes. Tenía 17 cuando pasó todo. Era trompetista en una banda local de Celaya y justo ese día, durante las fiestas de San Juan Bautista, yo había subido a la azotea con mi trompeta para practicar un solo. No esperaba ver nada raro, mucho menos lo que terminó arruinándome la vida para siempre. Desde donde estaba, tenía una vista directa al patio trasero de la casa de enfrente. Nunca fui chismoso, pero ese día algo me obligó a mirar. Primero escuché como un portazo. Pensé que era parte del bullicio de las fiestas, pero cuando vi a los 3 hombres encapuchados saltar la barda y arrastrar a esa familia al centro del patio, sentí como se me helaba el cuerpo. Eran 4 personas, el papá, la mamá y 2 niños. No gritaban ni pedían ayuda, parecían paralizados por el miedo. Desde donde estaba no podía moverme, solo miraba, con la trompeta en la mano temblando. Uno de los tipos sacó algo que parecía un machete. Ahí me di cuenta de que esto no era un robo. Iban a hacer algo horrible, y nadie estaba viendo, nadie salvo yo. Lo que vino después no lo voy a describir con detalle, no quiero ni revivirlo. Solo puedo decir que fue rápido, salvaje y silencioso. Todo pasó en menos de 5 minutos. Luego los tipos se fueron como si nada, saltando el mismo muro por donde habían llegado. Yo me quedé ahí, agachado sin saber qué hacer. No podía gritar, no podía bajar, no podía llamar a nadie. Por mi mente pasaban solo 2 cosas. O yo hablaba y terminaba igual que esa familia, o me desaparecía. Pero, ¿cómo hace uno para desaparecer con apenas una trompeta y una mochila? Esa misma tarde bajé como pude y fui directo con doña Eulalia, una vecina de más de 80 años que vivía sola. Siempre me había tenido cariño porque le tocaba canciones en Navidad. Cuando le conté todo, no dudó ni un segundo. Me abrazó y dijo: «Tú ya estás muerto, hijo. Lo que vamos a hacer es enterrarte sin ataúd». Fue ella quien ideó todo. Quemamos mi ropa, tiramos mis cosas, y ella fue quien avisó a todos que me habían encontrado sin vida en el río. A nadie le sorprendió mucho. En esa época los muertos eran noticia solo por un día. Por cierto, si estás viendo esto, dime desde qué ciudad estás viendo y qué hora es allá. Y si este tipo de relatos te atrapan, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Me fui de Celaya esa misma noche con una maleta que me dio ella y algo de dinero que tenía escondido. Viajé como pude, en camiones, haciendo paradas largas en pueblos pequeños, evitando terminales grandes, sin mirar a nadie por más de 3 segundos. Llegué a Oaxaca una semana después y ahí me quedé. Cambié mi nombre a Iván y conseguí trabajo tocando en un grupo de música regional. Nadie sabía nada de mi pasado. Me inventé una historia, una familia y un acento. Pero por dentro, yo seguía siendo el mismo chamaco que vio cómo una familia fue destrozada mientras él no pudo hacer nada. Durante los primeros años no podía tocar la trompeta sin que me temblaran las manos. Me daba pánico que alguien en el público me reconociera. A veces soñaba con la casa de esa familia. Soñaba que uno de los niños se paraba y me miraba desde el patio como si supiera que yo lo había visto y no hice nada. Llegué a pensar en dejar la música, pero era lo único que sabía hacer. No podía permitirme otro oficio. Me volví más cerrado, desconfiado, siempre mirando por encima del hombro. Cada vez que un extraño me saludaba, me preparaba para correr. Una vez en una feria en Veracruz, se acercó un hombre a felicitarme por mi solo de trompeta. Me dijo que le recordaba a alguien que conocía de Celaya. Sentí que se me iba la sangre del cuerpo. Sonreí, le agradecí y esa misma noche tomé el primer autobús que salió de la ciudad. Fue ahí que me di cuenta de que no importaba cuánto huyera, ese recuerdo siempre iba a viajar conmigo. No podía escapar de mí mismo. Cada nota que tocaba, cada canción alegre que sonaba en alguna plaza, llevaba un poco de esa noche metida entre los silencios. Y lo más jodido de todo es que nunca supe por qué mataron a esa familia. No los conocía bien, solo de vista. Tampoco supe si alguien más los vio. La policía no investigó, o si investigó, no lo hizo en serio. Para el resto del barrio fue solo otra tragedia más. Pero para mí fue el fin de todo lo que yo era. Hasta hoy sigo sin entender por qué yo vi eso, porque justo yo estaba ahí. Y cada vez que soplo esa trompeta, siento que lo que sale no es música. Es un grito contenido que nadie más escucha, pero que me sigue destruyendo por dentro. Nunca pensé que algo tan cotidiano como un turno más en el taller pudiera acabar con mi forma de ver la vida. Me llamo Oscar, tengo 28 años, y esto pasó hace poco más de un año en Celaya. Trabajaba en un taller de rapping.
ese negocio donde se colocan vinilos en autos, y aunque el ambiente era pesado por todo lo que pasaba en la ciudad, uno intenta seguir, pagar las cuentas, no meterse en líos. Ese día era un jueves. No estaba muy cargado de trabajo, así que nos relajamos un poco. Yo estaba en Paltino 80, la parte trasera, preparando material, cuando escuché lo que pensé que era una tabla cayendo. Pero no era eso. Fueron los primeros 2 disparos. Después vinieron otros. No sé cuántos, perdí la cuenta. Lo único que sé es que me quedé paralizado, con las tijeras en la mano y el corazón golpeándome el pecho como si me fuera a explotar. Mis compañeros estaban en la parte de adelante, en la zona de recepción. Solo escuché gritos y luego silencio. Un silencio denso que te aplasta. Me metí como pude en la bodega, esa donde guardábamos rollos viejos de vinil, herramientas, cosas sueltas. Cerré la puerta sin hacer ruido y me agaché detrás de un estante. No tenía señal en el celular, no podía pedir ayuda. Solo esperaba no hacer el más mínimo ruido. Desde ahí se oían las pisadas. Pasaron cerca. Incluso escuché cómo alguien abría una caja metálica como si buscaran algo. Yo pensaba que en cualquier momento abrirían la bodega y me iban a encontrar, y que ese iba a ser mi último segundo en esta vida. Me concentraba en respirar lento, en no moverme. Cada minuto se sentía eterno. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando al fin dejaron de oírse pasos, no salí de inmediato. Me quedé al menos media hora más, temblando, esperando que no regresaran. Cuando por fin me animé, abrí la puerta apenas y vi los cuerpos. 4 de mis compañeros estaban ahí, tirados como si nunca hubieran sido personas con vida. Después supe que era por el derecho de piso. El dueño del taller había estado retrasándose con los pagos y eso fue todo. No hubo amenazas previas ni advertencias. Llegaron, mataron y se fueron. Así, sin más. Yo no hablé con la policía, ni con nadie. Solo salí de ahí y no volví jamás. Dejé mis cosas, mis herramientas, todo. Me fui directo a casa de mi tía, en otro estado, sin decir nada a nadie. Corté contacto con varios conocidos. Y no porque tenga algo que esconder, sino porque el miedo se me metió en los huesos. A veces me despierto creyendo que escucho pasos fuera de mi cuarto. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en los que quiero. Intenté empezar de cero, pero no es tan fácil como suena. Conseguí otro trabajo, esta vez en una refaccionaria. Nada que ver con autos personalizados, solo atención al cliente y mover cajas. Pero incluso ahí, cada vez que alguien entraba con casco o lentes oscuros, mi cuerpo reaccionaba solo. Se me tensaban los músculos. Me faltaba el aire. Buscaba con la mirada una salida rápida. La gente a veces me preguntaba si estaba bien, y yo solo decía que sí, que no dormía bien o que andaba enfermo. ¿Cómo explicas que vivís con terror aunque ya no haya balas silbando a tu alrededor? No quise terapia. No porque crea que no sirva, sino porque me daba miedo contarle a alguien y que eso me pusiera en peligro. No sé quién estaba detrás de ese ataque. No sé si alguien supo que yo me escondí. Y vivo con ese no saber pegado como una sombra. No he vuelto a Celaya ni por un día. La ciudad donde crecí, donde aprendí mi oficio, donde hice amigos. Esa ciudad me enseñó también lo rápido que te puede tragar si estorbas o si simplemente estás en el lugar equivocado a la hora equivocada. Lo peor no fue haberme escondido. Lo peor es que a veces me siento culpable por estar vivo. A veces me pregunto si pude haber hecho algo. Si corría y gritaba, tal vez alguien se salvaba. Pero luego me acuerdo de lo que escuché, de cómo sonaban esos pasos, y me doy cuenta que yo no salvaba a nadie. Si me hubieran visto, solo habría otro cuerpo, más en el piso. Esa impotencia es lo que más me pesa. No es que uno se acostumbre al miedo, es que uno aprende a vivir con él, como si fuera una parte más del cuerpo. A veces sueño con volver, pasar por el taller, ver si sigue ahí o si lo cerraron. A veces creo que debería hacerlo solo para cerrar el ciclo, pero no puedo. Algo dentro de mí se niega. Esa ciudad que me dio tanto también me rompió por dentro. Y aunque trato de seguir adelante, de reír, de hacer mi vida, hay una parte de mí que se quedó atrapada en esa bodega, escuchando pasos entre estantes y rezando para no ser descubierto. Y esa parte hasta hoy no ha encontrado salida. Nunca pensé que algo así me iba a pasar. Siempre fui de las que decía, esas cosas les pasan a otros, hasta que un día ya no eres otros, eres tú. Me llamo Beatriz y durante casi 2 años trabajé en el turno nocturno del Hotel Gala, un lugar bastante tranquilo, más enfocado en viajes de trabajo que en turismo. Me gustaba el ambiente, luces tenues, clientes callados, compañeros buena onda. Esa noche, como cualquier otra, llegué poco antes de las 10, saludé al recepcionista del turno anterior,
Me serví un café y me senté frente al monitor de seguridad. No había nada raro. Era solo otra madrugada por delante. Serían como las 2:40 de la mañana cuando escuché el primer estruendo. Pensé que era una llanta reventando en la calle, pero el segundo sonido fue distinto. Fuerte, seco, y luego vino otro y otro. Ahí ya supe que eran disparos. No me dio tiempo ni de pensar. El recepcionista que estaba conmigo se quedó paralizado. Yo le grité que se tirara al piso, pero él solo se quedó ahí, parado como si el cuerpo no le obedeciera. Lo último que vi antes de correr fue a un tipo armado entrando por la puerta giratoria, disparando al aire como loco. Corrí sin mirar atrás. Fui directo al pasillo de servicio, el que usamos para cambiar la ropa de cama y llevar toallas a los cuartos. Ahí había una puertita que llevaba a un cuarto de mantenimiento pequeño, donde guardábamos detergentes, cobijas viejas y cosas así. Me metí ahí, cerré la puerta y me quedé en silencio total. Apagué el Lonely celular por miedo a que hiciera ruido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escuchaba desde afuera. En algún momento dejé de sentir las piernas. Solo escuchaba los disparos, las botas golpeando el piso del lobby, los gritos. Todo mezclado como una pesadilla. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Podrían haber sido minutos o una hora. Solo sé que no me moví ni un centímetro. Hubo un momento en que alguien entró al pasillo. Lo escuché caminar despacio como revisando puertas. Sentí que se detenía justo frente a la mía. Cerré los ojos y recé en silencio. Pero no pasó nada. Solo escuché que se alejaba y luego otro disparo más lejos. Ahí fue cuando sentí que me desmayaba por unos segundos. Lo siguiente que recuerdo es el sonido de las sirenas. Me quedé quieta igual. No sabía si eran policías de verdad o si era parte de todo eso. No confiaba en nada ni en nadie. Cuando por fin salí, las luces del lobby seguían encendidas, pero todo estaba destrozado. Había vidrios en el suelo, sangre en la recepción y dos cuerpos que no pude ni mirar bien. Uno de ellos era el recepcionista. Me temblaban las manos, sentía que iba a vomitar. Un policía me gritó que levantara las manos y ni siquiera reaccioné. Tuvo que acercarse despacio para calmarme. Me llevaron afuera junto a otros huéspedes que también habían logrado esconderse. Todos teníamos la misma cara, como si el alma se nos hubiera quedado encerrada en algún rincón del hotel. Me hicieron preguntas, me tomaron una declaración, rápida pero apenas podía hablar. Solo repetía que había estado escondida, que no vi rostros, que no sabía qué querían. Más tarde supe que habían llegado buscando a alguien que se estaba hospedando ahí, un hombre que nunca encontraron. Pero eso a mí no me cambió nada. Yo no tenía nada que ver y aún así me tocó vivirlo como si fuera parte de ese mundo. Volví a casa en la mañana, en silencio. Mi familia quiso abrazarme, pero no podía ni mirarlos. Me metí al baño y me quedé bajo la regadera por más de una hora, como si pudiera limpiar el miedo con agua caliente. Después de eso no volví al hotel. Ni siquiera pasé por ahí. Mandé mi renuncia por mensaje. No podía ni pensar en volver. Intenté trabajar en otros lados, pero me volví muy nerviosa. Cualquier ruido fuerte me alteraba. Empecé a dormir con la luz encendida y me costaba mucho salir de casa. Me sentía observada, como si alguien supiera que yo estuve ahí y no me había tocado por puro error. El psicólogo me dijo que era estrés postraumático, pero yo no quería etiquetas. Yo solo quería volver a sentirme segura en algún lugar, en cualquier lugar, y no lo lograba. Hay noches en las que me despierto y me parece que escucho pasos en el pasillo, o que la puerta del cuarto se mueve sola. Me levanto a revisar todo, pero no hay nadie, y lo peor es que ni siquiera vi sus caras. No sé si eran 5, 10 o más. No sé si podrían volver algún día. Solo sé que desde esa noche algo en mí se apagó, como si una parte de mi confianza en el mundo hubiera muerto en ese cuartito de servicio. Nunca me hirieron físicamente, pero lo que viví me dejó marcada para siempre. A veces, sobrevivir no significa que saliste ileso. No suelo hablar de esto, ni con mi familia ni con nadie, pero hay días en los que pesa tanto guardar silencio que siento que me va a reventar el pecho. Me llamo Daniel, o al menos así me hago llamar ahora. Antes tenía otro nombre, otra vida, otros amigos. Yo trabajaba como repartidor de comida en Ciudad de México. Turnos largos, mal pagados, pero era lo que había. Esa noche, como tantas otras, me tocó una entrega en una zona de alto nivel. Casas enormes, portones eléctricos, cámaras por todos lados. Me acuerdo que el pedido era para una tal Claudia. Sushi. Todo parecía normal. Al llegar, el portón ya estaba abierto. Toqué el timbre y nadie respondió, pero una voz por el interfono me dijo que dejara la bolsa en la entrada y que no hacía falta cambio. Iba a hacerlo.
pero justo en ese momento, desde la cochera abierta, vi luces encendidas dentro de la casa. Me acerqué un poco, más por curiosidad que por otra cosa. Esos segundos me arruinaron la vida. Desde donde estaba, por una de las ventanas sin cortina, vi a un hombre forcejeando con otro. Al principio pensé que era una pelea, pero cuando uno de ellos cayó y el otro sacó una pistola, entendí todo. Me agaché instintivamente, pero el teléfono que traía en el bolsillo tenía la cámara abierta, todavía con el pedido de la AP. No sé cómo, pero el micrófono estaba grabando. Quedaron registrados los disparos, los gritos, hasta una voz diciendo claramente un nombre. Sentí que me iba a dar algo. No me atreví a correr en ese momento. Solo retrocedí en silencio hasta mi moto, sin mirar atrás. Me alejé como si nada, pero apenas doblé la esquina, aceleré como nunca. Me escondí en casa de un amigo, sin decirle por qué estaba tan pálido. Esa noche no dormí. Sabía que aunque yo no lo buscara, estaba en un problema muy grande. Al día siguiente me llegó una notificación extraña a la APEP. Decía que mi cuenta había sido suspendida temporalmente. Una hora después tocaron la puerta del departamento donde me estaba quedando. Era la Guardia Nacional. No sé cómo me encontraron tan rápido, pero lo hicieron. Me llevaron sin mucha explicación. Solo dijeron que tenía información clave sobre un caso muy delicado. Me interrogaron, revisaron el video y después de muchas vueltas me dijeron lo más duro. Tu vida corre peligro. No vas a poder volver a tu rutina. Vamos a cambiarte de ciudad, de nombre, de todo. Vas a tener que desaparecer. En cuestión de 2 días ya estaba en otra ciudad con un nuevo documento, un nuevo número de celular y una historia inventada que tuve que memorizar como si fuera mía. Me pusieron en un pequeño departamento amueblado, lejos de todo lo que conocía. No me dejaron llevar nada de lo anterior, ni una foto ni una prenda. Me explicaron que el hombre que grabé era parte de algo muy pesado y que lo que capté podía hundir a más de una persona importante. Me recomendaron no contactar a nadie, ni por redes sociales ni por teléfono. Y aunque al principio pensé que exageraban, con el tiempo entendí que no era broma. Al principio vivir con otra identidad se sentía como estar fingiendo todo el tiempo. Cuando me preguntaban de dónde era, tenía que inventar. Cuando alguien intentaba acercarse mucho, yo ponía distancia. Me convertí en alguien desconfiado, paranoico. Revisaba 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. En teoría estaba a salvo, pero dentro de mí no había tranquilidad. El simple sonido de una moto pasando por la calle me aceleraba el corazón. Sentía que en cualquier momento iban a encontrarme, que nadie podía estar 100% protegido. Con el tiempo encontré trabajo en una bodega descargando cajas. Nadie preguntó mucho sobre mi pasado y eso me venía bien. No hablaba con nadie más de lo necesario. No es que no quisiera hacer amigos, es que sentía que no podía darme ese lujo. La gente veía a un tipo tranquilo, medio callado, pero por dentro yo seguía siendo ese repartidor que había visto una escena que no debía ver. Ese muchacho que se jugó la vida sin querer, solo por hacer bien su trabajo. La verdad, a veces siento que el precio por sobrevivir fue demasiado alto. Hoy vivo con esa sensación constante de estar de paso, como si nada fuera realmente mío. No tengo redes sociales, no tengo fotos antiguas, no tengo historia. Soy una sombra con nombre falso. Nunca volví a saber qué pasó con el caso. No sé si atraparon al tipo, si se cerró el expediente, si alguien más corrió con peor suerte que yo. Lo único que sé es que desde aquella noche nunca volví a ser la misma persona. El joven que una vez soñó con tener su propio taller de motos ya no existe. En su lugar quedó alguien que aprendió que a veces el mayor peligro es simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento exacto. Ese día todo empezó con una tontería. Mi hijo olvidó su mochila con el uniforme de deportes y tuve que regresar a casa a llevársela. Iba tarde para mi turno en la patrulla municipal y aunque estaba molesto por el atraso, hoy sé que fue eso lo que me salvó la vida. Me llamo Julián, tengo más de 15 años como agente y nunca me había pasado algo así. Cuando por fin llegué a la base, noté un silencio raro en la frecuencia. Pregunté por radio si había algo en marcha y uno de los muchachos me dijo que el convoy había salido hace 15 minutos. Me tocaba a mí estar en esa salida. Yo debía ir en la segunda patrulla. 1 hora después la noticia llegó como una bofetada. El convoy había sido emboscado saliendo de la zona industrial. 4 muertos. 2 de ellos eran amigos con los que había compartido café esa misma mañana. La patrulla en la que yo debía ir quedó irreconocible por los disparos y el fuego. Nadie entendía cómo los habían localizado tan rápido. Supuestamente la ruta CC había cambiado a último minuto, algo que solo nosotros sabíamos.
Y ahí fue cuando me empezó a hervir la sangre. Alguien había hablado, alguien de adentro, y esa idea no me dejó en paz. Los días siguientes fueron un infierno. El ambiente en la base se volvió tenso, todos se miraban con desconfianza, pero nadie decía nada. Me di cuenta de que algunos compañeros evitaban hablar de lo ocurrido, como si tuvieran miedo o estuvieran ocultando algo. Empecé a observar con más atención las llamadas a toys escondidas, los papeles que desaparecían de los escritorios, las conversaciones que se cortaban cuando alguien se acercaba. No podía acusar a nadie sin pruebas, pero algo no estaba bien. Algo apestaba, y fuerte. Y por primera vez sentí que la verdadera amenaza no estaba afuera. Así que tomé una decisión. Empecé a documentar todo. Fechas, nombres, movimientos raros, cambios de turnos, llamadas sospechosas. Todo lo anotaba en un cuaderno viejo que escondí en el doble fondo de mi casillero. No podía confiar en nadie, ni siquiera en los superiores. Sospechaba que algunos de ellos también estaban metidos. Me sentía como un intruso en mi propio trabajo, cuidándome de los mismos que se suponía debían cuidarme a mí. Lo peor era fingir normalidad, seguir patrullando haciendo retenes, mientras por dentro sabía que alguien al lado mío podía ser responsable de la muerte de mis compañeros. Hubo una noche en que me siguieron al salir del trabajo. Lo noté por los faros apagados a lo lejos. El mismo coche dando vueltas en las mismas calles que yo. Me metí en un Oxix y me quedé ahí por casi media hora esperando que se fueran. Esa fue la señal clara de que sabían que yo estaba hurgando donde no debía. Pero en vez de echarme atrás, empecé a grabar también. Llevaba un pequeño grabador en el cinturón y otro escondido en el tablero de la patrulla. Guardaba todo en una USB que escondí en casa de mi madre, bajo una baldosa floja del patio. Una madrugada, escuché por radio una alerta de municipio. Apoyo. Algo me dijo que no era real. Ignoré el llamado y me quedé patrullando en otro sector. Después supe que la unidad que sí acudió fue atacada en una calle donde nunca pasaba nada. Otra vez una emboscada. Nadie entendía cómo sabían nuestros movimientos con tanta precisión, pero yo sí lo entendía. Ya no era una corazonada, era una red dentro de la misma corporación, filtrando rutas, identificando quién molestaba, quién estorbaba. Ese día confirmé que no solo había infiltrados, había manos que firmaban órdenes y otras que disparaban. Con todo lo que había reunido, estuve a punto de irme. Pensé en renunciar, en desaparecer, pero también sabía que eso podía levantar sospechas. Así que seguí, como si nada. Lo más duro era llegar a casa, ver a mi esposa, a mi hijo y tener que fingir que todo estaba bien. Me preguntaban por mis días y yo solo respondía, tranquilo, nada nuevo. Pero por dentro vivía con el miedo constante de que un día no volvería, de que alguien me plantara algo en la patrulla, de que apareciera en el lugar equivocado como ya les pasó a otros. Vivir así te cambia. Ya no dormía, ya no comía bien, ya no confiaba ni en el reflejo del retrovisor. No sé por cuánto tiempo más voy a poder seguir fingiendo. Todavía tengo la USB y cada tanto la actualizo. Me prometí que si algo me pasa, saldrás a la luz. Dejé instrucciones, lugares, nombres. No quiero ser héroe, ni mártir. Solo quiero que algún día alguien sepa la verdad. Que no fue un descuido, que no fue mala suerte, que todo estaba planeado desde dentro. Y que si estoy vivo hoy fue porque mi hijo olvidó su uniforme. Un simple olvido que me salvó la vida y me condenó a cargar con esta verdad que nadie más se atreve a decir. A Julia la conocía desde la secundaria. Era de esas amigas que no necesitan hablar todos los días para seguir siendo cercanas. Nos reencontramos ya de adultas, en la misma ciudad, y retomamos el vínculo como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando desapareció, nadie hizo nada. Su mamá fue a la policía, puso la denuncia, pegó carteles, y lo único que le dijeron fue que quizás se había ido con alguien, pero yo sabía que no. Julia no era así. Trabajaba en una estética cerca de la carretera. Tenía planes, metas. No era una de esas desapariciones que se explican con excusas baratas. La encontraron muerta 5 días después, cerca de un motel al que nunca habría ido por voluntad propia. Tenía signos claros de violencia. El parte forense fue confuso, con términos técnicos, pero no hizo falta mucha explicación para entender lo que le habían hecho. Desde el primer momento, algo me decía que no fue algo aislado, que no fue un simple caso más. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con una compañera de trabajo de Julia, luego con otra chica que había trabajado en ese mismo motel y que se fue sin dar explicaciones. Poco a poco, me fui metiendo en algo que no estaba preparada para enfrentar. Encontré patrones, nombres que se repetían,
habitaciones que se usaban más de lo normal, mujeres que llegaban y desaparecían sin registro alguno. Tenía miedo, sí, pero también tenía una rabia que me empujaba a seguir. Comencé a anotar todo. Grabé audios, guardé capturas, hice copias de placas de autos que entraban y salían siempre en los mismos horarios. Sabía que estaba jugando con fuego, pero después de ver lo que le pasó a Julia, no podía simplemente dar la espalda. Cada dato que descubría me confirmaba que había algo turbio detrás de ese motel de carretera. Algo grande, sucio, peligroso. Una madrugada, alguien entró a mi casa. No se llevaron nada de valor, pero revolvieron mis papeles, revisaron mis libretas como si buscaran algo muy específico. Ahí entendí que sabían lo que yo estaba haciendo, que me estaban vigilando. No esperé a que regresaran. Metí lo más importante en una mochila, borré todo de mi computadora y me fui. Terminé en Saltillo, donde no conocía a nadie, pero al menos podía respirar sin pensar que alguien me seguía. Lo primero que hice al llegar fue buscar un periodista independiente al que le había seguido la pista hace meses. Le entregué todo, con nombres, fechas, grabaciones. Le dije, haz lo que quieras con esto, pero si me pasa algo, ya sabes por qué fue. Desde entonces no uso mi nombre real. Vivo en una casa rentada a través de un tercero, sin redes sociales, sin cuentas a mi nombre. Trabajo de forma remota en lo que puedo y salgo solo cuando es necesario. Nunca más volví a mi ciudad, no por cobardía, sino porque sé que allá no tendría dónde esconderme. A veces cuando me despierto de madrugada, escucho un coche pasar lento frente a la casa y pienso que es el fin, pero no me arrepiento. No podría cargar con el silencio, sabiendo lo que supe. Julia ya no puede contar su historia, pero yo sí. El periodista publicó parte de lo que le di. No todo, pero lo suficiente como para que el motel cerrara y se abriera una investigación formal. Claro, no llegó a los medios grandes. No es rentable hablar de eso. Aún así, empezaron a salir más casos, más mujeres que habían estado ahí o que sabían algo. Desde entonces, sigo recibiendo mensajes de chicas que buscan a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas. Algunas me cuentan cosas que ponen la piel de gallina. Me volví una especie de recolectora de historias rotas. No soy investigadora, no soy activista. Solo soy alguien que no pudo quedarse callada. He aprendido a vivir con el miedo. No se va, pero se acomoda en un rincón del cuerpo. A veces me da por pensar qué habría pasado si yo no hubiera insistido, si no me hubiera metido. Tal vez estaría tranquila en mi casa, trabajando en otra cosa, viendo series con Julia. Pero eso ya no existe. Me quitaron esa parte de la vida. Y ahora lo único que me queda es intentar que no se repita. No tengo armas ni poder. Solo tengo mis palabras, mis apuntes, mis carpetas llenas de nombres que nadie quiere ver. Y aunque estoy escondida, aunque mi cara ya no aparece en ningún lado, sigo escuchando, sigo anotando, sigo conectando las piezas que nadie quiere unir. Porque mientras ellas sigan desapareciendo, mientras sus historias se sigan archivando como si no importaran, yo no puedo parar, no puedo dormir tranquila. La muerte de Julia fue solo la punta de algo que sigue ahí, operando entre sombras, con protección, con impunidad. Y si algún día me encuentran, que al menos quede claro, no fue por accidente, fue porque hablé. Esa noche cambió algo en mí que nunca volvió a ser igual. Trabajo como enfermera en el turno nocturno de un hospital general y estoy acostumbrada a ver cosas duras, gente rota, heridos de todo tipo. Pero lo de esa madrugada fue diferente. No era una emergencia común. Era como si la ciudad entera se hubiera prendido fuego al mismo tiempo. Empezaron a llegar ambulancias una tras otra, con heridos por arma de fuego. Muchos de ellos jóvenes, algunos ya sin signos vitales. Nunca habíamos tenido una saturación así. La sala de urgencias parecía una zona de guerra. No dábamos abasto. Recuerdo que eran pasadas las 2 de la mañana cuando reconocí a uno de los cuerpos. Era un hombre de unos 30 y tantos, tez morena, tatuajes en los brazos. Días antes había llegado al hospital con una herida leve en el costado. Lo atendimos rápido y antes de que hiciéramos el reporte correspondiente, me pidió que no lo registráramos oficialmente. Me dijo, no me conviene aparecer en ningún sistema. No. Insistí demasiado. Él parecía nervioso pero no agresivo. A veces uno aprende a no hacer preguntas, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. Lo curamos y se fue sin dejar más datos. Verlo muerto ahí, con la misma chaqueta que llevaba aquella vez, me provocó una mezcla de miedo y culpa. Pensé si tal vez alguien lo estaba buscando ya desde antes, si el haber venido al hospital fue un intento desesperado de aguantar un poco más. Quise creer que no estaba relacionado con nada grave, pero al ver cómo había sido ejecutado, cómo lo dejaron tirado entre otros cuerpos, ya no podía engañarme. Esa noche me mordí la lengua todo el turno.
No comenté lo que sabía con nadie. Algo me decía que era mejor callar, que si ese hombre estaba metido en algo turbio, yo ya había quedado demasiado cerca. Cuando por fin salí del hospital, al amanecer, me sentí agotada. Iba caminando hacia la parada del transporte cuando noté una moto sin placas estacionada al otro lado de la calle. Al principio no pensé nada, pero cuando empecé a avanzar, la moto arrancó despacio y me siguió. No me acercó ni dijo nada, solo mantenía la distancia. Me metí rápido en una tienda y esperé. Cuando salí 15 minutos después ya no estaba, pero desde entonces, cada vez que veo una moto sin placas, siento que me falta el aire. No sé si era coincidencia, una amenaza o simplemente paranoia, pero desde esa noche nada volvió a sentirse normal. Los días siguientes fueron extraños. El hospital seguía lleno de heridos, pero el ambiente entre el personal había cambiado. Muchos estaban más callados, como si supieran algo y no quisieran hablar. Yo empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Llamadas que se hacían a escondidas, personas que llegaban a preguntar por ciertos pacientes y se iban sin dejar nombres. Había un murmullo constante de que la balacera de aquella noche no fue un enfrentamiento cualquiera, sino una especie de limpieza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Yo solo trataba de hacer mi trabajo sin llamar la atención. Una tarde, al salir de una guardia, vi de nuevo la misma moto sin placas. Esta vez no se movió, pero estaba estacionada justo frente al paradero. Fingí hacer una llamada y crucé hacia otro lado. Llamé a mi hermano para que viniera por mí. No dije por qué, solo que me sentía mal. Desde entonces empecé a variar mis horarios de salida. A veces me iba antes, a veces después, nunca por la misma ruta. También cambié de número de teléfono y cerré todas mis redes sociales. Me empecé a encerrar más en casa, a evitar reuniones, incluso con mi familia. No quería exponer a nadie. Nunca recibí una amenaza directa. Nadie me llamó ni me dejó un papel. Pero el silencio fue peor. No saber si realmente me seguían o si era mi cabeza jugando conmigo. El miedo se volvió rutina. Me acostumbré a mirar por el retrovisor cada 2 minutos, a sospechar de cualquier extraño que preguntara por mí en el hospital. Guardé todo lo que recordaba de ese paciente, su rostro, su voz, sus palabras. Nunca se lo conté a nadie. Pensé en denunciar, pero ¿a quién? ¿Y si alguien dentro también estaba implicado? A veces lo más peligroso no es lo que viste, sino lo que podrían pensar que sabes. Ahora sigo trabajando, pero ya no soy la misma. Me volví más cerrada, más reservada. Aprendí a vivir con esa sensación constante de que algo puede pasar. No sé si aquella moto fue una advertencia o solo mi mente reaccionando al estrés, pero lo que sí sé es que desde esa noche ya no puedo confiar del todo, ni en los desconocidos, ni en los compañeros, ni en el sistema. La ciudad donde crecí y aprendí a salvar vidas también me enseñó que el miedo no siempre viene con gritos. A veces solo se sienta a esperarte afuera, en silencio, sobre 2 ruedas sin placa. En 1999, yo trabajaba como fotógrafo freelance. Cualquier suceso grande en la ciudad era una oportunidad para vender material a los periódicos. Y la explosión de la bodega en el parque industrial fue una de esas coberturas que me marcaron. Recuerdo que llegué cuando aún había humo saliendo por las rendijas retorcidas del techo. Todo era sirenas, ceniza, gente corriendo y ambulancias yendo y viniendo. Hice más de 200 tomas en menos de 1 hora. Quemaduras, estructuras colapsadas, un par de cuerpos cubiertos con lonas. En ese momento solo pensaba en capturar el momento. No vi nada raro, no sentí nada raro. Pasaron años antes de que revisara esas fotos otra vez. Había guardado los negativos en una caja junto con otros trabajos viejos. Fue por accidente que volví a verlas, mientras buscaba material para un proyecto con estudiantes de fotojornalismo. Y ahí, justo en una toma al fondo del marco, la noté. Una figura parada entre los escombros, demasiado limpia para el entorno, casi como si no perteneciera a la escena. Pensé que era un error, tal vez un reflejo o un efecto de la luz. Pero a medida que avanzaba por las fotos, la figura se repetía, siempre en el fondo, siempre inmóvil, siempre mirando directo al lente. La figura era humana, sí, pero había algo raro. No podía ver la cara con claridad. Era como si estuviera envuelta en sombra, aunque el lugar estuviera iluminado. A veces parecía más alta, otras más delgada, y no recordaba haberla visto ahí ese día. Ningún rescatista, ningún sobreviviente. Nadie me habló de una persona así. Me puse a revisar las fotos en detalle, con lupa. En al menos 6 tomas de distintos ángulos, la figura estaba ahí, siempre igual, sin moverse pero siempre más cerca. En la última imagen donde aparece,
Está a menos de 5 metros del lugar desde donde yo disparé la cámara. Al principio no quise darle importancia. Me dije que era mi mente jugándome una broma, que eran coincidencias. Pero semanas después, mientras revisaba fotos recientes de un incendio menor en otra zona industrial, volví a verla. Mismo cuerpo, misma postura, mirando. Ahí ya no me pareció una coincidencia. Esa figura no tenía por qué estar ahí también. No formaba parte del equipo de rescate, no era un civil ni nadie registrado. Y lo peor vino unos días después cuando me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a máquina con una sola frase: tú la viste, no debiste. Ahí fue cuando empezó el verdadero miedo. Después de recibir esa nota empecé a mirar por la ventana más seguido. Al principio era solo por paranoia, pero una madrugada la vi. Estaba parada justo frente a la tienda de la esquina sin moverse, con el cuerpo recto, como si me esperara. No había faroles encendidos, pero aún así distinguí su silueta. No hacía nada, no se acercaba, solo estaba ahí. Me quedé congelado mirando desde el segundo piso sin atreverme a parpadear. Cuando por fin junté valor para bajar, ya no estaba. No escuché pasos, no vi autos, nada. Solo el silencio espeso de una calle que había cambiado para siempre. Pensé en contarle a alguien, pero ¿cómo explicas algo así sin que crean que estás loco? Intenté dejar de tomar fotos por un tiempo, incluso vendí mi cámara. Pero bastó que abriera un periódico para que volviera. Una toma de un accidente en la carretera, firmada por otro fotógrafo. Y ahí estaba ella, al fondo, casi invisible, pero presente. Como si no me siguiera a mí, sino que habitara cada tragedia, cada momento de pérdida. Comencé a evitar noticieros, coberturas, cualquier cosa que implicara dolor o destrucción. Pero incluso en fotos antiguas de otros autores empecé a notar su presencia. Es como si siempre hubiera estado ahí. Hace poco me desperté en la madrugada con una sensación rara. Fui al baño y cuando volví al cuarto, en la pared encontré una de mis fotos antiguas pegada con cinta. Era una que había descartado. No sé cómo llegó ahí. No vivo con nadie. Nadie tiene llaves. Y ahí estaba ella de spot, nuevo, mirándome desde la esquina del encuadre como si me conociera. Esa noche no dormí. Desde entonces dejo las luces encendidas y trato de no mirar fijamente a ningún reflejo por mucho tiempo. Hay cosas que uno no debería ver, cosas que no deberían ser capturadas por una lente. A veces me convenzo de que fue un error mío, una distorsión, un fallo en la película, pero en el fondo sé que no. Sé que la vi, que la sigo viendo y que cada vez está más cerca. Nunca he vuelto a recibir una segunda nota, pero ya no la necesito. Ella es la nota viva, el recordatorio de que algo fue testigo de ese caos y que ahora yo también lo soy. No sé qué es, no sé de dónde vino. Solo sé que apareció entre las ruinas de una explosión en 1999 y que desde entonces nunca más volví a estar solo aunque nadie más la vea. A veces me despierto sudando, como si todo estuviera ocurriendo otra vez. La calle llena de gente, las banderas ondeando, los altavoces sonando con frases de esperanza. Yo era parte del equipo de seguridad de la candidata Gisela Gaitán, y ese día tocaba acompañarla en una caminata por el centro. Era una mujer fuerte, con presencia, de esas que saben mirar a la gente a los ojos. Tenía enemigos, claro, como todos los que se atreven a decir lo que nadie quiere oír. Pero nunca pensé que todo acabaría así. Tan rápido, tan sucio, tan cerca de mí. Cuando el disparo sonó, primero pensé que era una explosión, un petardo mal lanzado. Luego vino el grito de alguien y después el caos. Corrí hacia donde ella estaba y la vi en el suelo, con sangre en el vestido y los ojos abiertos como si todavía buscara entender qué había pasado. Pero lo peor no fue verla ahí, fue levantar la vista y ver a quien sostenía el arma mientras se mezclaba entre los demás escoltas. Lo conocía, era parte del equipo. Lo habíamos saludado esa misma mañana. Era de los nuestros. Y en ese momento supe que todo estaba podrido desde adentro. No dije nada ese día. Nadie lo notó. En medio del caos todos corrían, gritaban, algunos grababan con el celular. Pero yo lo vi. Y él me vio a mí. Fue una fracción de segundo, pero bastó. Esa noche me llamaron de un número desconocido. No contesté. Al día siguiente encontré una nota en la puerta de mi casa. Cuida bien lo que viste. Y mejor olvida lo que sabes. Ahí, me di cuenta de que guardar silencio no me iba a proteger. Al contrario, el simple hecho de haber estado ahí me convertía en amenaza para alguien que claramente tenía poder y sabía moverse. Intenté seguir con mi vida como si nada. Me cambié de casa, de número y dejé el trabajo en seguridad. Pero el miedo ya estaba instalado. Empecé a ver motos pasando despacio por mi calle,
autos con vidrios polarizados estacionados frente a donde vivía. Me quedaba despierto hasta el amanecer, con las luces apagadas, mirando por la ventana. Pensé en irme del país, desaparecer. Pero dentro de mí crecía algo más fuerte que el miedo, la culpa. No por lo que hice, sino por lo que no estaba haciendo, porque si yo me callaba todo quedaba enterrado. Y ella, Gisela, merecía algo mejor que eso. Reuní todo lo que tenía, una copia del itinerario original del evento, mensajes internos con cambios de última hora, una foto que tomé sin querer donde se ve a la escolta detrás de Gisela minutos antes del disparo. No era prueba suficiente para una corte, pero sí para dejar claro que lo ocurrido no fue casual. Me contacté con un periodista independiente que trabajaba desde fuera del estado, uno de esos que no le debe favores a nadie. Nos vimos en una terminal de autobuses. Le pasé todo en un USB y le pedí que no mencionara mi nombre. Solo quería que la verdad saliera, aunque fuera por una rendija. La publicación salió una semana después. No fue portada nacional, pero se esparció como pólvora en redes y medios alternativos. Empezaron a aparecer otras voces, otras historias parecidas, otros nombres. El gobierno negó todo. Dijeron que eran teorías sin fundamento. El escolta desapareció del mapa. Nunca lo detuvieron. Nunca hubo investigación seria. Pero yo sabía que al menos la duda ya estaba sembrada. Y eso para mí ya era algo. A los pocos días de la publicación, volví a recibir una amenaza. Esta vez no fue una nota. Fue una llamada. Te dijimos que te callaras. Ahora no te vamos a avisar otra vez. Desde entonces vivo en las sombras. Me mudé a otra ciudad bajo un nombre falso, corté contacto con mi familia y cambié mi apariencia lo suficiente para pasar desapercibido. No es una vida fácil. No tengo estabilidad, no tengo rutina, pero cada día que respiro es un día más en que ellos no ganan del todo. Hay noches en las que me arrepiento, en las que pienso que tal vez debí quedarme callado, pero luego cierro los ojos y veo a Gisela en el suelo, y me acuerdo de por qué hice lo que hice. Ella no pudo defenderse, pero yo sí podía hablar, y lo hice. Hoy sigo mirando por encima del hombro. No sé si algún día podré volver a vivir tranquilo. A veces creo que no va a pasar, que esto me va a acompañar hasta el final. Pero al menos tengo claro que, cuando llegue ese momento, no me va a pesar haberme callado. Me va a doler haber perdido todo, sí, pero no me va a doler haber hecho lo correcto. Porque la verdad, cuando uno la ve tan clara y tan de frente, ya no se puede ignorar. Se te mete en la piel, en los huesos. Y aunque nadie más la quiera ver, tú sabes que está ahí, esperando que alguien tenga el valor de nombrarla. No sé si fue la lluvia, el agua subiendo o la cara de mi hija lo que más me marcó esa noche. Lo que sí sé es que desde entonces ya nada volvió a sentirse seguro. Vivo en una zona baja de la ciudad, donde cada temporada de huracanes nos obliga a prepararnos más de lo que podemos. Esa noche el cielo no anunciaba tanto. Había llovido todo el día, pero nadie imaginaba que se iba a desbordar el canal. Para cuando el agua empezó a meterse por la puerta de la sala, ya era tarde para escapar. Solo me dio tiempo de tomar una mochila, cargar a mi hija y subir a la azotea. Arriba, empapados y temblando, traté de mantenerla tranquila. Le dije que pronto bajaría el agua, que todo estaría bien, pero yo ya sentía el miedo en el pecho. Desde donde estábamos, veíamos otras casas también inundadas, gente en techos, algunos gritando, otros en silencio. Al principio, el barrio entero parecía unido por el desastre, pero no tardó en cambiar el ambiente. Primero fue una moto que pasó entre las calles, convertidas en ríos. Luego una camioneta sin placas. Gente armada bajando, entrando a las casas sin pedir ayuda, sin buscar sobrevivientes. Solo querían cosas, lo que fuera. Vi cómo rompían ventanas, cómo gritaban dentro de las casas. A un vecino lo golpearon con la culata de un arma porque trató de impedir que le llevaran su generador. Otro intentó esconderse y lo sacaron a empujones. Y lo peor era no poder hacer nada. Desde arriba, abrazando a mi hija, solo podía mirar. Cada ruido hacía que ella se aferrara más a mí, preguntándome bajito si iban a venir por nosotros también. Yo le decía que no, que estábamos bien, pero no lo sabía. Nadie venía a ayudar, ni una patrulla, ni un aviso. Solo el agua y los hombres con armas aprovechando la oscuridad. Intenté llamar a alguien, pero la señal ya no funcionaba. Tampoco había luz. Todo era sombras, agua sucia y gritos en la distancia. Pasamos horas allá arriba esperando que amaneciera, esperando que no nos encontraran. En un momento, uno de los hombres levantó la vista hacia nosotros. Me miró fijo por unos segundos. Yo no respiré. Sostuve la mirada sin moverme. Después simplemente siguió caminando con los demás.
No sé si fue suerte, compasión o desinterés. Solo sé que fue la única vez en mi vida que sentí que podía morirme en cualquier instante sin que nadie lo impidiera. Cuando por fin salió el sol, la calle era otra. El agua empezaba a bajar, pero el daño ya estaba hecho. Puertas arrancadas, vidrios rotos, muebles flotando. En mi césped, algunas casas. Vi a vecinos saliendo lentamente, como si no pudieran creer que seguían vivos. Nadie hablaba mucho. Todos mirábamos alrededor con una mezcla de incredulidad y rabia. Bajé con mi hija cuando vi que el nivel del agua era seguro, pero todavía temía que alguno de los saqueadores siguiera por ahí. Lo primero que hice fue revisar nuestra casa. Todo lo que estaba en la planta baja estaba perdido, pero al menos seguíamos vivos. En los días que siguieron intenté contar lo que habíamos visto. Le hablé a los policías que vinieron a hacer un reporte. Me escucharon con cara de fastidio. Uno anotó algo en una libreta, pero dudo que lo haya tomado en serio. Nadie quería hablar de los saqueadores. Era más fácil decir que fue gente desesperada que admitir que algunos aprovecharon la tragedia para hacer daño. Incluso los vecinos, los que también vieron lo mismo, preferían callar, como si hablar lo hiciera más real, como si todos tuviéramos miedo de decir en voz alta que no fue solo la naturaleza la que nos golpeó esa noche. Desde entonces, cada vez que empieza a llover fuerte, mi hija se asusta. Tiene 9 años ahora, pero duerme con una linterna bajo la almohada. Dice que no quiere que los hombres de la calle vuelvan. Yo trato de calmarla, pero sé que su miedo no es infundado. Yo también reviso las cerraduras más de una vez cuando llueve. Me levanto en la madrugada solo para asegurarme de que la calle sigue vacía. La gente habla del agua, de los daños, de las pérdidas materiales, pero nadie quiere hablar del otro miedo, del miedo a los vivos, a esos que vieron una desgracia y la convirtieron en oportunidad. Tal vez algún día podamos hablarlo sin temblar. Tal vez no, pero lo que pasó esa noche nos marcó para siempre. No solo porque el agua nos llegó al cuello, sino porque aprendimos que cuando todo colapsa hay quienes bajan la cabeza y otros que levantan un arma. Y lo peor de todo es que no hay forma de saber quién es quién, hasta que ya es demasiado tarde. Nunca hablé de esto con nadie, ni con mi mamá, ni con las autoridades, ni con los psicólogos que vinieron después a ofrecer ayuda. Me llamo Valeria, y durante casi un año trabajé como mesera en un bar que no figuraba en ningún registro, de esos que abren tarde y cierran cuando ya ni los taxis quieren pasar. Todo el mundo sabía que era clandestino, pero igual iba. Funcionaba en la periferia, entre bodegas viejas, con música fuerte y tragos baratos. Yo solo servía las mesas. No me metía en nada. Hasta que una noche, todo cambió en menos de 5 minutos. Fue un viernes. El lugar estaba lleno. Hombres con cadenas, mujeres con tacones imposibles, tragos por todos lados. Yo andaba con la bandeja en alto cuando escuché el primer disparo. Después ya no se distinguía nada. Solo ráfagas, gritos, gente corriendo, botellas rompiéndose. Me tiré al suelo sin pensar y repté hasta la cocina. Ahí había una alacena con doble fondo que usaban para esconder cosas y me metí ahí. Cerré la puerta desde adentro, tapándome la boca con la mano. Escuchaba todo. Los pasos, los disparos, los gemidos de alguien herido. Estuve ahí adentro más de 2 horas, sin moverme ni respirar fuerte. Cuando salí, el silencio era peor que los gritos. El olor a pólvora y sangre me pegó de golpe. Había cuerpos por todos lados. Gente que había saludado unas horas antes, ahora con los ojos abiertos y la piel pálida. Salí por la puerta trasera, corriendo sin mirar atrás. No hablé con la policía. No quería que nadie supiera que estuve ahí. Tenía miedo de que volvieran, de que pensaran que yo había visto algo. Me fui del estado, cambié de número, me inventé otra historia para poder respirar sin sentir que me estaban vigilando. Por meses creí que lo había dejado atrás, hasta que empezaron a llegar las notas. Eran simples papeles doblados, sin remitente, con frases cortas. Tú estuviste ahí, sabes lo que pasó, habla por ellos. Al principio pensé que era una amenaza. Me encerré en casa, puse cámaras, evité salir sola. Pero luego empecé a notar que las notas venían con nombres de personas que murieron esa noche. Uno de ellos era de una chica que me había pedido una cerveza antes de todo. Entonces entendí, no me estaban persiguiendo para silenciarme, me estaban pidiendo que hablara. Empecé a leer cada nota con más calma. Algunas traían preguntas. ¿La viste viva después del primer disparo? ¿O quién estaba con ella esa noche? No había amenazas, solo dolor, desesperación, familias buscando respuestas. Gente que no sabía qué había pasado con sus hijos, sus hermanas, sus esposos. Entendí que mi silencio no solo me protegía a mí,
También estaba tapando algo que muchos necesitaban saber, pero hablar no era fácil. No confiaba en nadie. Así que empecé a escribir todo en un cuaderno viejo. Los nombres que recordaba, las posiciones de los cuerpos, las caras, las voces. Después contacté a una periodista que conocía del pasado, alguien que había investigado casos similares. Le pedí que no revelara mi nombre, que solo usara lo que yo pudiera confirmar. Nos reunimos en secreto varias veces y le conté todo. Lo hice con miedo, sí, pero también con rabia. Rabia de ver cómo se había apagado todo sin consecuencias, como si nunca hubiera pasado. El caso no salió en televisión. Nadie fue arrestado. Dijeron que fue un ajuste de cuentas, pero yo estuve ahí y sé que fue algo más grande, más planificado. Alguien sabía exactamente quiénes iban a estar ahí esa noche. Con el tiempo, la periodista logró publicar una investigación que sacó a la luz las conexiones del bar con ciertos funcionarios, con ciertos nombres que nadie quería ver impresos. El artículo se movió por redes. Algunos medios lo retomaron, pero la mayoría hizo silencio. Yo seguí recibiendo notas, pero esta vez con agradecimientos, con más preguntas, con fragmentos de historias que nadie había contado. Descubrí que había más sobrevivientes, pero que también tenían miedo. Algunos se habían ido, otros simplemente callaban, como yo había hecho al principio. Hoy no tengo una vida normal. Vivo con reservas, siempre alerta, pero ya no me escondo como antes. Todavía tengo miedo, pero aprendí que el miedo se siente distinto cuando al menos intentaste hacer lo correcto. No sé si algún día sabremos toda la verdad. Tal vez no, pero sé que esa noche no se borra con silencio. Y si yo fui la única que sobrevivió, entonces me tocaba cargar con algo más que el recuerdo. Me tocaba contar lo que vi, para que al menos alguien en algún lugar pudiera empezar a entender lo que de verdad pasó. Yo salía a correr todos los días antes de ir al trabajo. Era como un ritual. Me ayudaba a despejar la mente, a no pensar tanto en las cuentas o en la rutina. Esa mañana era como cualquier otra. Las calles seguían vacías, el aire todavía estaba fresco. Tomé mi ruta de siempre, la que pasaba por el Canal Seco, y fue ahí donde lo vi, colgado de un puente peatonal, con una cuerda improvisada y un pedazo de cartolina manchado. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Me quedé quieto unos segundos. El cuerpo giraba lento, como si el viento lo empujara. Tenía los ojos vendados y las manos atadas. Corrí de regreso al parque donde sabía que siempre había una patrulla. Les dije lo que vi, les di la ubicación exacta y me pidieron que subiera con ellos para señalar el sitio. Cuando llegamos, los policías se miraron entre ellos. No dijeron mucho. Me pidieron mis datos, mis documentos y de pronto todo cambió. Me esposaron sin explicarme nada. Me subieron a otra unidad y me llevaron a una comandancia que ni conocía. Les pregunté por qué estaba pasando, pero nadie respondió. Solo me decían que cooperara, que no me hiciera el tonto. En ese momento no lo entendía. Yo solo había reportado lo que vi. En la comandancia las cosas se pusieron peor. Me aislaron en una sala sin ventanas. Me preguntaron una y otra vez si conocía al muerto, si sabía algo del mensaje, si tenía vínculos con algún grupo. Yo decía que no, una y otra vez. Les conté exactamente cómo pasó, pero no me creían. Me llamaban por apodos que no eran míos. Me mostraban fotos de gente que nunca había visto. Me gritaban en la cara. Me empujaban. Uno me metió la cabeza en un balde con agua sucia, mientras otro me decía que ya sabían todo, que lo mío era puro teatro. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Después de horas o tal vez un día completo, simplemente me dejaron ir. Me dieron mis cosas en una bolsa, sin explicaciones, sin disculpas. Uno de los agentes me dijo, con una sonrisa que me dio escalofríos: ya sabes lo que pasa cuando te metes donde no debes. Caminé hasta la avenida más cercana sin entender qué había pasado. Me temblaban las piernas. Sentía la garganta reseca y el estómago revuelto. Intenté contarle a mi familia, pero ni yo sabía cómo explicar lo que acababa de vivir. Yo solo salí a correr y terminé en un agujero que no era mío, pero igual me tragó. Después de eso dejé de salir a correr. Durante semanas apenas salía de casa, me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien me miraba por la ventana. Me asustaba cada vez que veía una patrulla en la calle. Me costaba confiar en cualquier persona con uniforme. Y lo peor es que nadie me creyó del todo. Mis amigos me escuchaban, pero ponían cara de duda. Mi jefe empezó a verme con desconfianza. Mi propia familia me decía que era mejor no seguir hablando de eso. Ya pasó. Agradece que estás bien, me repetían. Pero yo no estaba bien. Vivía con la idea de que todo había sido un error.
pero también con la sospecha de que no fue solo eso. ¿Y si realmente me confundieron con alguien? ¿Y si no fue confusión sino un aviso? ¿Y si alguien dentro de la policía sabía más de lo que aparentaba? Porque al final nadie investigó nada. No hubo noticia en los medios. Nadie habló del cuerpo colgado ni del mensaje. Era como si todo hubiera sido borrado, y yo me quedé con la sensación de haber sido arrastrado por algo que no alcancé a ver completo, pero que claramente me atravesó. Empecé a guardar silencio, a fingir que todo estaba normal. Me inventé una rutina nueva, alejé a gente, cambié mi número, y cada vez que alguien preguntaba por lo que había pasado, decía que no recordaba mucho. Pero adentro, el miedo seguía. No por lo que vi, sino por lo que no supe. Por la posibilidad de que todo estuviera conectado, y yo solo fuera una pieza más, desechable, en un juego del que nunca pedí formar parte. Esa clase de miedo no se va con terapia ni con rezos. Se queda pegado a los huesos, haciéndote dudar hasta de tu reflejo. Hoy sigo sin entender por qué me pasó a mí. No hice nada, y aún así me marcaron. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera dado la vuelta y seguido corriendo. Tal vez estaría igual de roto, pero con una culpa menos. O tal vez no estaría aquí para contarlo. Lo único que tengo claro es que no hay nada más peligroso que tropezar sin querer con algo que no deberías haber visto, porque en lugares como este, hasta ser testigo puede costarte la vida. Todavía me cuesta ponerle palabras a lo que pasó esa noche. He trabajado como doctora en urgencias por más de 12 años y creí que ya había visto de todo: accidentes, balaceras, casos de violencia doméstica. Pero nada me preparó para ella. La dejaron en la entrada del hospital envuelta en una sábana vieja, como si fuera basura. No hubo ambulancia, ni alguien que diera un nombre o dijera qué le había pasado. Solo la empujaron hacia adentro en una camilla y desaparecieron. Tenía el rostro hinchado, las uñas arrancadas, el cuerpo lleno de marcas. Parecía viva por puro milagro. No tenía identificación, ni celular, ni nada que la relacionara con alguien. Solo una pulsera antigua, de esas tejidas a mano, con cuentas desgastadas. Era lo único limpio que traía puesto. Nadie vino a preguntar por ella. La intubamos, la estabilizamos y la pasamos a cuidados intensivos. La mayoría del personal asumió que era otra víctima más de la violencia que nos rodea todos los días. Pero algo en mí no me dejaba tratarla como una más. Esa pulsera me llamaba la atención. Había visto una igual meses antes, en el brazo de otra joven también traída al hospital, pero que no sobrevivió. Empecé a buscar los registros de esa paciente anterior. Su caso nunca fue resuelto. Fue catalogada como no identificada, con muerte por trauma múltiple. Pero ahora, viendo a esta nueva chica, empecé a sospechar que no era una coincidencia. Las marcas eran parecidas, el mismo patrón de cortes, las mismas zonas afectadas. Alguien había hecho esto con método, con intención. No eran heridas al azar. Y esa pulsera no era un accesorio común. Empecé a preguntarme si no estaban conectadas, si no eran parte de algo más grande que nadie estaba viendo, o que nadie quería ver. Pedí al personal de limpieza que me trajera todo lo que habían recogido de ella. Entre las cosas estaba un papel arrugado con una dirección escrita a mano. No reconocí la calle, pero estaba cerca del límite entre municipios. Llamé a un contacto que tengo en servicios periciales y le conté todo, sin dar nombres. Me dijo algo que no me dejó dormir, que esa dirección ya había salido en otro caso, un operativo fallido, con cuerpos enterrados en un terreno baldío. No sigas con eso, me advirtió. Pero yo ya no podía soltarlo, porque esa chica no era un caso más, y yo sabía que si no lo decía, nadie lo iba a decir por ella. Los días pasaron y la joven seguía en coma. Nadie vino a reclamarla, nadie llamó. Mientras tanto, yo me obsesioné con los detalles. Revisé cámaras de seguridad, hablé con enfermeros que estuvieron esa noche, busqué coincidencias en reportes antiguos. Cada cosa me llevaba a un nuevo vacío. Pero una madrugada, mientras repasaba fotos de escenas de crímenes archivadas, encontré algo que me dejó helada. Una imagen tomada en un allanamiento de hace un año mostraba una pared con varias pulseras iguales, colgadas como si fueran trofeos. Entre ellas, una idéntica a la de la chica que yacía ahora en la cama. 12. Ahí supe que no era un error. No era casualidad. Las chicas eran elegidas, marcadas, usadas como parte de algo que aún no tenía nombre. Decidí redactar un informe anónimo y lo envié a un medio independiente con todo lo que había encontrado. No puse mi nombre. No quería convertirme en noticia. Solo quería que alguien hiciera algo. Al día siguiente, antes de que el artículo saliera, la paciente fue transferida sin explicación. Nadie me avisó. Me enteré por una enfermera que dijo que
Gente de arriba con una orden sellada. Se la llevaron sin decir a dónde. Pregunté, presioné, hice llamadas que no me devolvieron. Una semana después mi contacto en periciales me llamó con la voz baja. Ya no preguntes, la borraron. No supe si hablaba del expediente, de la paciente o de las dos cosas. Desde entonces no volví a ver otra pulsera como esa. Pero a veces, en la sala de espera, veo mujeres jóvenes entrar con la mirada vacía y me da miedo reconocerlas, como si en cualquier momento apareciera otra, con el mismo patrón, con las mismas marcas, como si la historia nunca hubiera terminado, solo se hubiera vuelto más silenciosa. No soy investigadora, no soy heroína, soy doctora, y todo lo que pude hacer fue hablar con cuidado, dejar rastros sin nombres, plantar dudas donde solo había indiferencia. Pero sé lo que vi, y sé que esa pulsera no era cualquier cosa, era una señal, un símbolo dentro de un rompecabezas sangriento que sigue incompleto. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero cada vez que alguien dice fue solo otra víctima más, yo pienso en ella, en su cuerpo inmóvil, en sus manos vendadas y en el silencio que todavía la cubre. Trabajaba como mesera en el bar El 11 desde hacía casi un año. No era el mejor lugar ni el más seguro, pero pagaban a tiempo y el ambiente era soportable. La mayoría de los clientes eran los mismos de siempre. Tipos callados, mujeres que no hablaban mucho y algunos jóvenes con dinero que no querían ser vistos en lugares más elegantes. Esa noche, como muchas otras, el bar estaba casi lleno. Yo servía las mesas del fondo cuando escuché los primeros disparos. Al principio pensé que era una trifulca común, pero bastaron segundos para entender que era otra cosa. Gente gritaba, vidrios estallaban. El pánico fue inmediato. Corrí directo a la cocina y luego a la cava, un cuartito refrigerado donde guardábamos cajas de cerveza y botellas de vino. Me encerré ahí con las luces apagadas. No sé cuánto tiempo estuve dentro, solo que escuchaba todo. Los disparos, los gritos, el ruido seco de cuerpos cayendo. En algún momento creí que iban a abrir la puerta y me iban a encontrar, pero no lo hicieron. Cuando el silencio llegó, no salí de inmediato. Esperé hasta que escuché las sirenas y las voces de los paramédicos. Cuando por fin salí, el bar era otro. Era una escena de muerte. Y yo era la única que había quedado viva sin una herida. La policía me tomó declaración, pero no me insistieron demasiado. Parecía que ya tenían una versión hecha. Dijeron que fue un ataque directo, un ajuste de cuentas. Cerraron el caso rápido. Me fui a casa con una manta prestada y un zumbido constante en los oídos. Por semanas tuve pesadillas. Escuchaba los disparos cada vez que cerraba los ojos. Y justo cuando empecé a sentir que el miedo estaba cediendo, vi algo que me revolvió el estómago. El local reabrió. Nuevo nombre, nuevas luces, pero el mismo lugar. Como si nada hubiera pasado. Como si esas muertes solo hubieran sido un mal capítulo que ya todos querían olvidar. Y entonces empezaron las notas. Al principio pensé que eran amenazas. Papeles doblados en la puerta de mi casa, mensajes sin firma. Pero no decían cállate ni te vimos. Decían cosas como ¿ella te habló antes de que dispararan? O solo quiero saber si mi hermano tuvo miedo. Me desconcertaron. Empecé a recibir más. Algunas eran solo nombres con fechas o fotos viejas. Gente buscaba respuestas. No me pedían justicia. No querían culpables. Solo querían saber algo. Lo que fuera. Porque nadie les decía nada. Porque para las autoridades lo que pasó en el 11 ya estaba cerrado. Empecé a guardar cada nota en una caja. Algunas me hacían llorar, otras me dejaban sin aliento. Me di cuenta de que había muchas cosas que vi esa noche y que en el shock había bloqueado. Poco a poco empecé a recordar detalles. ¿Qué clientes estaban en qué mesa? ¿Quién pidió la última ronda? ¿Qué música sonaba cuando empezaron los disparos? Empecé a escribir todo. No sabía qué hacer con esa información, pero sentía que era lo único que podía ofrecerle a esa gente que solo quería un trozo de verdad para cerrar algo que nunca debió quedar abierto. Intenté hablar con un periodista local, pero me dijo que ese tema ya no se toca. Lo dijo con miedo, bajando la voz. Me quedó claro que nadie iba a mover un dedo, así que comencé a responder algunas notas. Dejaba papeles en los mismos lugares donde me las dejaban, sin firma, solo con palabras honestas. Les decía si los había visto, si estaban solos, si parecían asustados o tranquilos. Les decía que no murieron sin que nadie los viera, que yo estaba ahí, que no eran invisibles. Y aunque no me respondían, después de cada nota que dejaba, el silencio pesaba un poco menos. Nunca me acostumbré al miedo. Todavía salto cuando escucho un ruido fuerte.
Todavía cambio de ruta para volver a casa, pero al menos ya no me siento como una sombra. Saber que otros también siguen buscando me hizo entender que no estoy sola en esto, que hay otras personas, madres, hermanos, parejas, que también siguen con una herida abierta, y que si yo pude ver algo que les ayude a cerrar, aunque sea una parte de ese dolor, entonces vale la pena haber sobrevivido. El bar sigue ahí, con otro nombre, otra fachada, pero yo sé lo que pasó dentro, y sé que muchos más también lo saben, aunque finjan que no. En esta ciudad el olvido se disfraza de normalidad, pero hay cosas que no se borran. No importa cuántos carteles nuevos cuelguen en la entrada, yo sigo recordando, y mientras alguien siga preguntando, voy a seguir respondiendo, porque lo que pasó en el 11 no fue un accidente, fue una masacre. Y aunque quieran enterrarlo con silencio, todavía hay quienes no estamos dispuestos a dejarlo morir del todo.